Mi nombre es Ana Moreno, ya me habéis visto estos días, nos conocemos del año pasado también, los que repetís, y igual que os decía Victoria, es muy agradable encontrar caras conocidas y sobre todo el entusiasmo y el disfrute que estamos viendo en vosotros. Eso hace que nuestro trabajo pues merezca la pena y lo disfrutemos igual que vosotros. Bueno, yo os voy a plantear preguntas, lo siento, pero os voy a plantear preguntas que nos hacemos nosotros, preguntas que me he hecho yo y bueno, quizá pensar entre todos o buscar otras miradas y otras maneras de enfrentarnos a la obra de arte y bueno, a ver si lo conseguimos. Y esa es mi primera pregunta, ¿paisajes reales o paisajes imaginados? Bueno, en primer lugar quería leeros una cita de Stephen Collas que dice: la pintura americana del siglo XIX deja especialmente claro que el arte no pinta la realidad, sino conceptos, sueños y convicciones. Y quería empezar hablando de nuestra colección de pintura americana, de nuestras colecciones y del papel pionero del Barón, de Hans Henrik Thyssen, como coleccionista de pintura norteamericana del siglo XIX. Yo creo que en estos días ya están teniendo una visión de la amplitud y de la calidad de estas colecciones, pero sí que me parece importante pensar en alguien que tiene esa visión y ese criterio de poner en diálogo la pintura americana dentro de las colecciones que ya habían ido creando en la familia y que él se había ocupado de volver a reunir dentro del contexto de la pintura occidental. Yo creo que esa es la gran riqueza o es el gran aporte que tenemos en las colecciones, el poder ver esa pintura junto a la historia del arte occidental. Es una pintura que en un momento dado tuvo éxito en su país, en un momento, pero que luego cayó en el olvido y, bueno, pues sobre todo debido a un cambio en el gusto después de la Guerra Civil norteamericana. El Barón, pues tiene como varios elementos o varias cuestiones que le rodean y que hacen que empieza a prestar atención a la pintura norteamericana. Por un lado, sabemos que su abuela materna, Matilde, que era hija del presidente de los ferrocarriles Delaware, la ciudad natal de la abuela del Barón, desde pequeño le fascinó contándole historias de su país, del ferrocarril, de aquellos, de esa imagen que todos tenemos de América. También los negocios le llevaron a establecer o a relacionarse con Estados Unidos y, desde luego, el coleccionismo. Aunque la primera pintura moderna que adquiere el Barón es una acuarela de Emil Nolde, su primera pintura americana es una obra de Pollock. No es pintura del XIX, es una obra de Pollock. Y a partir de ahí, él plantea continuar la colección de pintura americana del siglo XX, pero empezar a completar también el siglo XIX, o sea, esos 2 siglos de pintura americana. Y durante los años 70 y 80, o sea, durante las décadas, 70 y 80 de nuestro siglo, ese es un poco también su objetivo como coleccionista, ir completando la colección y crear esa historia de la pintura americana también, menos extensa que la historia de la pintura occidental, pero que él pensaba también que debía ocupar su lugar. La primera compra, que tiene que ver con el nuevo continente, es una colección de 77 grabados coloreados a mano y son obras de un grabador suizo llamado Karl Bodmer. En esa sala en la que estamos tomando café estos días, durante unos años estuvieron expuestas estos grabados que,
por esas cosas del destino, digo, qué pena que hoy no estén ahí y no podamos contemplarlos, porque me parecía significativo. Como les decía, es la primera adquisición que él hace, son obras de Karl Bodmer, y este pintor, entre los años 32 y 34, estuvo en América, pues en una expedición. Y el lote de grabados del Barón, no me dirán que no tenía un buen olfato para la pintura, lo encontró en un mercadillo alemán a finales de los años 50. Bueno, en fin. Como muchas personas de su generación, la imagen de América que tenía Hans Henry Thyssen se la proporcionaban también las novelas y el cine. Pero vamos a ver un poco, yo he hecho una breve selección para que tengan idea de esos grabados y de esas primeras imágenes o improntas que él tuvo de los paisajes americanos. Bodmer también recogió toda una serie de tipos, de tipologías de tribus indias durante sus expediciones a América. Aquí tienen otra de estas piezas. Bueno, les decía, por supuesto, la novela y el cine. Al cine vamos a hacer más de una referencia y al final son menos de las que yo quisiera hacer. Pero bueno, el Barón era admirador de uno de los mejores novelistas alemanes, llamado Karl May, que ambientó, este novelista ambientó sus novelas en dos contextos, básicamente, en el Próximo Oriente y, por supuesto, en el oeste americano. Una de sus novelas más conocidas, publicada por primera vez en el año 1893, es Winnie Pooh. Está escrita en alemán, claro, y en los años 60 fue convertida o fue guionizada para el cine y para una serie. Yo les he traído, tardará un poquito, pero lo vamos a ver. La película es del año 63 y lo que quiero es que presten especial atención a los encuadres, a las vistas. Eso no era. Quiero que se fijen sobre todo en los encuadres, en el fondo, en las montañas, en las vistas. Son 3 minutos de película. But their doom was inevitable. Pushing further and further west came the hardy pioneers, and following them were the adventurers, bandits, desperados. The Mescalero Apaches were friendly toward the white man, but their doom was inevitable, for they had what the invaders craved, land and gold. Gold which was taken from its hiding place and given to the tribe as needed by only Inchichuna the chief, or by his son, Winnetou. Friend and protector of all who needed help. His name lived in every tent, at every campfire. Jean Pueblo, Inchichuna. Shaw, Winnetou.
Bueno, seguro que les apetecía seguir viendo la película. Se han fijado, ¿verdad? Las montañas, los horizontes, vale. Los elementos. Cuando hablaba antes de las novelas, yo creo que todos recordarán esa época, ¿no? Años 70 quizá, de 60, 70 de novelas del oeste, ¿no? Bueno. Por otro lado, también les quería comentar cómo desde el museo se ha trabajado ya o se presta especial atención a estas colecciones. Y en el año 2000-2001 ya hubo una exposición dedicada a la pintura americana, comisariada por Tomàs Llorens, en la que se presentaban las colecciones o una parte de la colección y obra también en préstamo, y sobre todo en el periodo entre el romanticismo y el naturalismo, ¿no? Los dos grandes movimientos que permitían compararla con el paisaje británico y germánico, quizá que son las influencias más próximas. Bueno. Hay una serie de ideas que quería lanzarles también antes de empezar a ver obra. El concepto de naturaleza, por ejemplo, que hay en América, la idea de país, la idea de Edén y de paraíso. De hecho, la exposición a la que yo me refería era explorar el Edén, y esa autoconciencia de ser el pueblo elegido, de ser los elegidos y tener el privilegio o la gracia de poder disfrutar de esa naturaleza salvaje, de esa naturaleza maravillosa y grandiosa que les ofrecía América. No deja de estar imbuida de una gran religiosidad toda esta pintura o esta concepción de la naturaleza, ¿no? Ya han salido algunas de las referencias que yo les quería hacer también y que bajo un poco el título de paisaje intelectual y paisaje literario simplemente les quiero apuntar. Emerson, Ralph Waldo Emerson, que ya se ha hablado de él, de su obra Nature. Él es filósofo, escritor, poeta estadounidense, y para que se hagan una idea también de la concepción que tienen de la naturaleza, les cito una frase suya. El ministerio más noble de la naturaleza es testificar la presencia de Dios. Está clarísima esa relación naturaleza-Dios. Humboldt, ya ha salido todos los estudios de Humboldt. Thoreau, que acaba de hablar de él Victoria. Thoreau, como ella decía, es un trascendentalista y puritano. Entonces su obra, Walden y la desobediencia civil, son dos de las obras que tienen en cuenta los pintores de los que vamos a hablar ahora. Y desde luego, en cuanto a literatura, les quería hacer la referencia a Walt Whitman, al gran poeta, ensayista, periodista, también dentro de esta corriente del trascendentalismo, y su libro Hojas de hierba, que está publicado en el año 55, en 1855. Ahora, según estaba releyendo, he incluido una más, porque igual hasta les apetece como lectura de verano, El último mohicano. Piensen en toda la literatura que hay en estos años. El último mohicano es una novela del año 26 de Cooper. Pero yo les quería hablar del paisaje como invento de estos artistas, de esas puestas de sol, de esos amaneceres, de esas naturalezas que no entienden de minas, de trenes o de huellas humanas. Luego retomaremos estas ideas. En los años 30 y 40 del siglo XIX será el valle del río Hudson y Nueva Inglaterra la zona en la que nuestros pintores están trabajando. Y esa es la naturaleza, ese es el entorno que les proporciona esos elementos que les interesan, ¿no? Los bosques centenarios, las montañas salvajes y las cataratas inabarcables. Más tarde será cuando inicien el viaje o pongan rumbo al salvaje oeste, al trópico y también al Ártico, al Gran Norte, que será otra de las rutas, otro de los destinos de los pintores. Bueno,
Hay una singularidad también en el marco cultural y político norteamericano, que yo creo que es importante que situemos el contexto en este periodo. Ese sentido religioso de la naturaleza, el estudio científico, la imitación pictórica y la contemplación estética, que son motivaciones que tienen que ver también con esa conciencia política, con ese nacionalismo emergente, esa joven nación consciente de su papel de elegidos, como les decía al principio. Nada que ver con aquella vieja Europa. Otro elemento que me parece importante para terminar de contextualizar sería en el año 26 la creación de la National Academy of Design, que es la alternativa nacionalista a la Academy of Fine Arts, que era la academia más preocupada por lo que llegaba a Europa, la Fine Arts. Entonces, ellos realmente donde van a aprender, a estudiar, donde van a exponer, será en esta academia de corte más nacionalista. Bueno, y el primero de los pintores, de los artistas de los que quería hablar es Thomas Cole. Ya María Dolores habló también de él en relación al romanticismo alemán y, bueno, yo lo que quería mostrarles también eran las dos versiones que hay de la obra. Esta es la pintura de la colección del Museo Thyssen, que no la van a poder ver en sala porque está ahora mismo en préstamo. Bueno, expulsión, luz, luna y luz de fuego. Como saben, es un paisaje en el que Cole ha incluido un elemento simbólico, que es la expulsión del Edén. Lo que pasa es que ese paisaje lleno de fuego, de rojos, casi hace que pase desapercibido. En el lateral derecho también saben que no tenemos mucha luz, o sea, que la luz no permite que veamos bien los detalles, pero bueno, en la zona de la derecha es donde se sitúa el paisaje más en el que se puede respirar un poco, si me permiten esa expresión, porque realmente la atmósfera en la otra mitad del cuadro es agobiante, es una atmósfera asfixiante. Thomas Cole plantea un paisaje plenamente romántico y fíjense en el punto de vista que está utilizando. Parece que la escena está suspendida o colgada frente a nosotros y cómo la luz o los elementos verticales y horizontales hacen que la composición se vaya formando. Les he marcado unos detalles en los que me gustaría que se fijaran. Esa puerta que nos lleva derechos al infierno, el fragmento del paisaje de la izquierda en el que aparece la luna y la cascada que está en el centro, en ese puente que nos lleva hacia el interior del volcán. Los efectos atmosféricos son protagonistas en esta obra, elementos primarios como la luz y la luna que tienen en la zona de la izquierda, el fuego y el volcán, el agua y la cascada. Una cascada que, si se dan cuenta, a medida que va cayendo el agua, el calor o el propio fuego de la cima de ese volcán hace que se convierta en vapor y cree esa atmósfera también un tanto neblinosa en la parte central del cuadro. Hay un claro mensaje religioso y moral. Aunque tengamos ausentes a Adán y Eva, precisamente quizá eso es lo que hace que el paisaje tenga mayor impacto en el espectador. Y como les decía, hay algunas referencias al cine que me parecen interesantes. No he encontrado el fragmento que yo quería enseñarles, pero si esta semana o también este verano les apetece ver El Señor de los Anillos, hay una escena final, yo creo que todos lo han visto, cuando Frodo está llevando el anillo ya en las cimas de Mordor, que realmente es el puente
de luz y fuego, ¿no? de la obra de Cole. Entonces, bueno, es una referencia y me parece interesante que hagamos esa lectura de la influencia entre el cine y la pintura y viceversa también. Esta es la otra versión de la obra de Thomas Cole, del Jardín del Edén. Aquí ya sí que está claramente en el título, Expulsión del Jardín del Edén, y en el... Yo creo que lo ven, pero lo marco. Aquí sí que aparecen Adán y Eva. Los tienen aquí pasando por esta especie de puente que veíamos en la otra obra. No hay tanta... no sé cómo decir, sigue existiendo la diferencia entre las dos mitades del paisaje, pero ese fuego que teníamos en el anterior, aquí lo que se ha convertido es en un paisaje árido, en un paisaje yermo, en la zona de la izquierda, y en la zona de la derecha pueden ver un poco más esos árboles, el fondo, las montañas, el paisaje más... paradisíaco, ¿no? más relacionado con el Edén. Bueno, en el año 36, Cole escribió un ensayo sobre el paisaje americano y en él dedica les he traído alguna obra más para que vieran este tipo de paisaje, no ya tan romántico como el primero que hemos visto, con estos temas también simbólicos y religiosos. Les iba a leer una cita, pero me parece que no, porque si no, no nos va a dar tiempo, porque es bastante larga. Es una cita de esta obra que les acabo de comentar, Los ensayos sobre el paisaje americano, en la que Cole habla de los cielos, ¿no? De cómo observa los cielos de Norteamérica e intenta plasmarlos en sus lienzos. Bueno, el paisaje que frecuentaba... A ver, ¿cuál nos sigue? Esta que la vimos ayer también. Los paisajes que frecuentaba Cole eran las zonas cercanas al río Hudson también, y eran unos paisajes que ya estaban atravesados desde el año 28 por una línea férrea, lo que nos hace pensar que esa visión romántica está desapareciendo. Los turistas llegan a esa zona, de hecho hay un hotel ya en las montañas que pintaba Cole, The Mountain House, donde él mismo se hospedaba, a veces se alojaba para pintar en las montañas. Les voy haciendo estas reflexiones porque me parece interesante que vayamos viendo, por un lado, las obras y, por otro, qué está ocurriendo. Bueno, Cruza el atardecer, que también la pudimos ver ayer, la traigo como referencia a un cambio considerable en la manera, no un cambio, pero sí a lo mejor un acrecentamiento en esa concepción religiosa que tiene Cole de la naturaleza. En el año 44 es bautizado por la Iglesia Episcopaliana por influencia del reverendo Louis Noel. En ese momento decide consagrar todo su trabajo como pintor a la Iglesia y transforma su estudio en una especie de taller oratorio donde todo es silencio, concentración, y solamente se veía interrumpido por las lecturas de su esposa. De este momento son la obra que tienen aquí, ya más del final, y realiza una serie sobre la cruz y el mundo, un conjunto de obras inacabadas y muchas de ellas de paradero desconocido. Esta sí que la tienen ahora mismo expuesta y es interesante que se acerquen a verla, y como es una pieza inacabada, podrán ver el dibujo, la imprimación marrón y un poco cómo ha ido ocre, cómo ha ido creando la pieza. Bueno, seguimos inventando nuestro paisaje y les he traído otras piezas de la colección en las que no me voy a detener demasiado. En esta un poco más en relación al tamaño. Sí que me interesa que esta está ahora mismo en sala, que puedan ver, es una obra de 1x2 casi, porque es muy importante también el tamaño en alguna de estas obras, cómo están utilizando grandes formatos que permiten que el espectador prácticamente se introduzca en la obra, esté dentro de ese paisaje y se sienta parte de esa naturaleza.
De esta me interesa, cuando vean la obra en directo, que se fijen en este detalle, porque aquí tenemos a uno de esos, son dos personajes en este saliente, en la inmensidad de esa naturaleza. Yo creo que recuerda un poco a esas obras que hemos visto también de Friedrich, de los hombres frente a la inmensidad de la naturaleza, pero aquí dense cuenta del tamaño realmente espectacular de esta naturaleza, ¿no? De esta puesta de sol maravillosa. Bueno, junto a Cole les quería hablar de Asser Durán, que fue amigo y discípulo de Cole. Realmente él, era grabador. Ahí tienen una obra de Durán del año 23, que es un grabado sobre la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, para que puedan apreciar también los cambios. Como les decía, Durán era compañero, discípulo de Cole, y en el año 37 le acompañó en una de sus excursiones para descubrir esa nueva manera de aproximarse a la naturaleza. Cole, en su diario, una anotación fechada el 8 de julio del año 37, dice: «Acabo de regresar de una expedición en busca de lo pintoresco. Para Mr. Durán todo el paisaje era completamente nuevo y estoy contento de haber sido quien ha dado a conocer esos paisajes ricos y variados del Scrone a un verdadero amante de la naturaleza». Realmente esa excursión con Cole hace que cambie todo en la cabeza de Durán y empieza deja el grabado y empieza a trabajar en pintura. Esta pieza del año 49, bueno, quizá esta sería una de las obras más características que la tienen en la colección de Durán, pero les he puesto esta, que no es de nuestra colección, Espíritus afines, en la que vuelve a aparecer esos personajes ante la inmensidad de un espacio natural, enmarcados por ese árbol que parece casi un arco, una catedral gótica, ¿no? Enmarcando y dando esa solemnidad al espacio. Los dos personajes son Thomas Cole, es uno de ellos, y William Cullen Bryant, poeta, es el otro personaje. Bryant tiene una frase también que nos ilustra. Dice: «Los bosques fueron los primeros templos de Dios». Bueno, la pieza que les decía, que pertenece a la colección y que nos puede poner más en relación a estos artistas con la pintura de Constable, por ejemplo, en cuanto al tratamiento o a la composición de la naturaleza, sí que la pueden ver en la colección. Estos artistas hacían sus salidas a la naturaleza, hacían dibujos, tomaban sus apuntes del natural y luego trabajaban en el estudio. Durán es importante también por la parte teórica que aporta o que ayuda a sostener también el trabajo de la Escuela del Río Hudson. Él publica en la revista The Crayon, es la primera publicación periódica sobre las bellas artes que se hace en Estados Unidos, y un hijo de Durán era el editor. Y en esa revista él va publicando sus ideas sobre la pintura de paisaje y también sus ideas o sus experiencias técnicas para ayudar también a los jóvenes pintores. Allí publica, como les decía, también sus cartas a partir del año 55. En esta no me voy a detener mucho, es una pieza también de la colección, pero les quería hacer la referencia
sobre una frase que salió ayer de algo así como la roca contiene una roca puede ser una montaña, y en este paisaje quizá un poco más realista pueden ver en esa roca en primer término cómo se ha prestado especial atención a todo el trabajo de los líquenes o en el tronco que hay en la parte de la derecha del paisaje. Esta obra de Kenset, de Kenset, Pescador de truchas, se la ponía en relación a la obra de Durán, porque me parece que tiene mucha relación en cuanto a la composición, con los árboles hacia un lado, hacia otro, pero tiene bastante que ver con esta influencia que hablábamos de la pintura de Constable, por ejemplo. Piensen que muchos de estos artistas viajan por Europa, viajan a Italia, viajan a París, a Londres, y ven la obra de Claudio de Lorena, ven la obra de Constable y ven la obra de sus contemporáneos. Les decía al principio, sobre todo, la influencia de la pintura británica y germánica también. Otra pieza de Kenset, pero quizá mucho más pintoresca, ¿no? Por esa luz o esa concepción de la bruma y del paisaje. Hay otro elemento del que quiero hablar también, que es la idea del viaje como vida, o de la vida igual a viaje, porque es un elemento que me parece que no solamente está en estos pintores y en estas experiencias vitales que estamos viendo y experiencias artísticas, sino que trascienden y que tienen continuidad en otras disciplinas artísticas y sobre todo, como les decía, en la idiosincrasia americana. Esa idea del viaje como vida, del viaje imaginario o real, que es fundamental en la estética americana. En el cine y en la literatura también se recoge este espíritu. Entonces pensaba en las películas, en los típicos road movie, en los que ese viaje es un viaje de aprendizaje también, es un viaje de vida, o en la literatura de la generación beat, por ejemplo, que también suele aparecer este elemento. Ahora mismo hay dos rutas o dos viajes de los que yo les quiero hablar o les quiero presentar un poco las imágenes. Uno de ellos es el viaje al trópico. George es uno de los que viaja, Juan Ángel ya lo ha mencionado esta mañana también, esa relación arte-ciencia que compartimos y que nos fascina, y yo creo que en algún momento entraremos a trabajar más en ella. George es uno de estos pintores que viaja al trópico, como les decía. Ellos viajan a Nicaragua, viajan a Colombia, Venezuela, México. Las Bahamas también es otro lugar del que vamos a ver una pieza. Y por otro lado tenemos ese viaje al oeste. De los dos vamos a hablar. Me interesa también que vean los bosques, el color de los árboles, de las hojas. Esos árboles, yo no sé si alguno de ustedes ha viajado por la zona de Nueva Inglaterra, pero el otoño es abrumador. Yo no he estado, lo digo de oídas, pero viendo las imágenes y las fotografías, ahora les mostraré algo, realmente ese esplendor que supone el otoño en esa zona y que ellos mismos ponían en valor como uno de esos elementos que les hacía pensar que realmente eran elegidos, porque un otoño como ese, con esa variedad de rojos y de amarillos que se pueden observar, solo se podía dar en el paraíso, allí en América, no se podía dar en otro lugar. En muchos de estos cuadros verán cómo ese trabajo de los rojos y de los amarillos en los árboles suele aparecer en las piezas, sobre todo en las referidas al otoño. Bueno, este es George.
asomado en una calle, pues en uno de sus viajes a México, contemplando ese paisaje que les atraía también, porque para ellos viajar al sur, viajar a América del Sur, en el fondo era América también. Seguía siendo ese paraíso que de alguna manera les pertenecía, aun sabiendo que eran otros países, otras naciones. Ellos tenían ese concepto de esa América que ellos también tenían que redescubrir, captar, pintar, porque también formaba parte de su legado. En la parte inferior tienen Olana, que es la casa que se mandó construir Church en... Me voy a buscar aquí. En las orillas del río Hudson. Yo había hecho un pequeño apartado titulado A Casa, porque hablábamos de ese trabajo, de esa recogida de dibujos, de bocetos al óleo, como antes mencionaba Juan Ángel, que es muy importante, como esos bocetos que se hacen al aire libre, aunque luego se reelaboren y se trabaje con ellos en el estudio, están trabajando con óleo, pero tienen también la vuelta a casa. Church, como les decía, y Bierstadt, del que hablaremos ahora también, se construyen sus casas a orillas del río Hudson, por ejemplo, mientras que Homer, Winslow Homer, del que yo no voy a hablar, que es la parte de pintura de marinas, y Lane, se construyen sus casas en Maine, en Nueva Inglaterra, cerca de la costa, ¿no? Cada uno va buscando tener cerca de casa esos paisajes, esas imágenes que querían seguir viendo. Entonces, como les decía, volvían del oeste, volvían de Sudamérica o de una excursión del río con sus carpetas llenas de bocetos, de dibujos que formaban la materia prima para trabajar después en los lienzos de gran formato. Imaginemos el estudio de Church, por ejemplo, que a veces también utilizaba Haidt, con sus bocetos en las paredes, como se ha comentado ya, los dibujos extendidos en las mesas, y cómo a partir de esas impresiones y de esos recuerdos iban construyendo. Él, como les decía, se hizo construir esta casa. Ahí pueden ver un poco ese impactante otoño que hay en esta zona. Y claro, si uno tiene la casa en ese entorno, pues ya casi no hace falta viajar, porque lo tiene todo ahí. Esta es una imagen del estudio, pero fíjense, en la ventana ya está el cuadro, ya tenemos ahí los bosques, el río Hudson, el horizonte. Es decir, buscaron también que su propio hogar, sus propias casas, les permitieran seguir trabajando. Imagínense el otoño, o sea, es espectacular. Bueno, es curioso también todos los elementos que tienen en algunas otras fotografías. Bueno, esto es una casa museo ahora, se puede visitar, obviamente lo pueden ver ahí, que es un espacio, esto que los americanos cuidan tanto y llaman lugares históricos especiales y que están perfectamente cuidados y musealizados. Hay más imágenes de otras zonas también de estudio, pero es interesante que veamos los cuadros, ¿no? Los propios paisajes formando parte de la decoración y en muchos casos todos los elementos étnicos también de cuando hacían los viajes al oeste. Bueno, Haidt es el otro pintor voy a acelerar un poquito. Y me parece que, bueno, Haidt, van a ver prácticamente todas estas obras con parte del equipo del área de educación en las salas y se podrán detener y hablar más detenidamente. Con algunas de estas obras quería lanzar otra idea. Cuando aparece el trabajo en el campo, en este caso esos almiares, estas escenas de los pantanos que nos proporciona Haidt, como hay un elemento interesante y es la convivencia armónica del hombre con la naturaleza. Encontrarán algunos en los que se ve el trabajo para obtener la sidra,
el trabajo, no recuerdo ahora mismo, pero lo tienen en la colección Carmen Thyssen, el carro con el heno, cómo se ha hecho el trabajo, esa armonía, ¿no? Esa felicidad, ese estado placentero de esos campesinos que van con su carreta. Ven que es todo muy idílico en estos paisajes. Y esas impresiones que tuvieron en los viajes al trópico, que repito, que son trabajos posteriormente realizados en el estudio a partir de esos apuntes y de esos bocetos del natural. Hicieron, en algunos casos, Hay Short hicieron varios viajes, no solamente es una incursión en estos países, sino varios viajes que les servían para ir recopilando más material para su trabajo. Vuelven a ver aquí esta idea que les decía, la zona de los pantanos de Jersey, cómo convive en armonía el hombre, cómo trabaja en y para la naturaleza. Nuestro famoso cuadro Orquídea y Colibrí es un ejemplo más de esta idea. Él había ido recopilando apuntes de las aves, de las flores de Brasil, las aves de Brasil y las flores de Jamaica, pero aquí las tenemos juntas, porque es esa composición, es ese juntar elementos que ellos han ido trabajando en las expediciones y componerlo, crear esa composición uniendo el entorno, el paisaje, ese paisaje de la memoria, del recuerdo que tienen y esos otros elementos. Haidt estuvo trabajando en varias ilustraciones más, con la intención de hacer un libro titulado Las gemas de Brasil, que finalmente no llegó a publicar. Pero bueno, todo su trabajo, piensen que cuando ellos salen, cuando hacen estas expediciones, hay un objetivo de conseguir material para una publicación, acompañan en alguna expedición científica y sirve su trabajo también como ilustrador o como recoger de una manera fidedigna lo que están viendo. Bueno, y nos vamos al oeste. Es la otra ruta, es el otro viaje que nuestros pintores también van a frecuentar. Ese oeste americano del que todos tenemos imágenes o tenemos una concepción absolutamente romántica de la conquista de esas maravillosas tierras que no pertenecían a nadie, de esos primeros colonos, de indios y vaqueros también, del tren, ¿no? Todo esa idea romántica que tenemos de América. Para hablar de este viaje elegí las obras de Bierstadt, que es un pintor de origen alemán, nació en Düsseldorf y pues también, como muchos otros, la familia emigra pronto a Estados Unidos, a Nueva York. Bueno, él es uno de los pintores que va a acompañar rutas también de descubrimiento por la zona del oeste. Estamos hablando de los años 60, estamos a punto de, que luego les hablaré de ello muy rápidamente, de la expansión del tren, de llegar al tren de costa a oeste, de costa a costa en los Estados Unidos. Bueno, Bierstadt, tienen aquí una puesta de sol en el parque de Yosemite. También quería que vieran a partir de aquí, cómo la conciencia que tienen de los espacios naturales empieza a ser ¿cómo les diría yo? Es algo de su propiedad. Y en ese sentido lo que están tratando es de preservar esa naturaleza, de que de alguna manera no quede intacto, y se empiezan a crear los parques naturales, los parques protegidos, la red de parques naturales de Estados Unidos. El primero de ellos es Yellowstone
Y este es el segundo. En 1890 se consigue que sea parque natural. Creo, me voy a lanzar un poco, no me podía resistir a traerles la realidad de ese parque y que pudieran ver esa luz reflejada en las montañas, esa luz rojiza, esas nubes y esa inmensidad que no les voy a... no están las medidas, le iba a decir, no les voy a dar la medida de este cuadro para que lo vieran en sala. Es un cuadro pequeño, pero a pesar de ese formato, transmite la gran inmensidad del paisaje. Bueno, Bjørnstad, esta es una obra suya también, formó parte de estas expediciones de topógrafos que iban abriendo camino para el tren y que iban a veces pues casi descubriendo nuevos parajes en la inmensidad del oeste americano. En el 59 viajó con un equipo, les decía, de topografía y pretendían, o el objetivo era abrir una nueva ruta del ferrocarril hacia el Pacífico. En estas expediciones, Bjørnstad también captó en sus apuntes, en sus notas, parte de otro paisaje que también había en esta parte del oeste, y que sería el paisaje humano que acompaña a este paisaje natural del que ya hemos hablado. Este es él. Ahora vuelvo a las imágenes, si nos da tiempo, a esta por lo menos. Y quería que vieran estas dos imágenes, esa fotografía y esta otra fotografía, ahora la vemos, en las que él está durante esta expedición que les decía, pintando, como le ven ahí, con su maletín de campo móvil, pintando, observado por sus colegas de expedición y retratando a esos habitantes, a ese paisaje humano del oeste americano. Aquí tienen otra imagen. Fíjense lo importante de la fotografía para poder obtener o tener más datos de este trabajo. Este pintor, les enseño muy brevemente este otro atardecer en la pradera, con un aire totalmente diferente, pero en el que también aparece, ahí lo ven muy oscuro, lo verán luego en directo, en el que también hay esos personajes, ese jinete a caballo, abrumado por la inmensidad del paisaje. Este me parece interesante por lo diferente que es, y es Nassau, es de uno de sus viajes a las Bahamas. Bjørnstad viajaba a las Bahamas porque su mujer tenía problemas de salud y solía pasar parte del año en las islas con el objetivo de encontrarse mejor, ¿no? De mejorar. Entonces él visitaba y con frecuencia pues también pintaba. Otro elemento de la naturaleza que algunos de estos pintores van a captar es la potencia, la inmensidad de las cataratas. Estas son las cataratas de San Antonio. Hay 3 obras en la colección que recogen este mismo elemento de la naturaleza, que curiosamente cuando Bjørnstad las pinta ya no existen, ya no son tal como las ven en esta obra, lo que nos indica otra vez que están pintando a partir de un recuerdo, a partir de la imagen que tienen del lugar, pero en el que vuelven a incorporar al personaje mirando ese elemento, y aunque no lo vean muy bien a la izquierda, son 2 personajes, son dos indios de las tribus que vivían en la zona de San Antonio, cercana a las cataratas de San Antonio. Las cataratas
les he traído unos grabados para que vean y unas fotografías de, bueno, pues de la realidad, que no es tan bonita como la que nos han mostrado los artistas, porque en el año 69 se destruyeron debido a la erosión, las cataratas se destruyeron, y en la reforma, rehabilitación que se fue haciendo del entorno, se convirtió en una zona de molinos y de industria, como ven en las imágenes inferiores. Son unas cataratas que pasaban por el centro de la ciudad de Missouri, y es la única catarata las únicas cataratas del río Mississippi. Bueno, aquí está nuestro pintor pintando al aire libre, otra vez, frente a su casa. También él se construyó una casa victoriana espectacular cerca de la orilla del río Hudson, y ahí ven también una imagen de su estudio. Lo que pasa es que la casa de Bernstadt, mal es que él no tuvo tanta suerte como la de George, que todavía la podemos ver. Esta casa... No tengo más. Vaya, pensé que tenía otra. Bueno, la casa de Bernstadt, que también estaba en un entorno idílico y espectacular, él la abandonó, dejó de vivir en ella y se fue a Nueva York, a seguir trabajando en Nueva York, y en el año 82 la alquiló y, bueno, pues un incendio acabó con ella. Entonces, desgraciadamente no contamos con este espacio, con este entorno histórico, que sería también, pues, fantástico poder ver. Bueno, les voy a pasar rápidas las imágenes para llegar al final, que sí me parece importante y es en lo que me quería detallar, que vean estas otras imágenes de las cataratas de San Antonio, que luego podrán ver en las salas. De Kathleen les quería contar solo una anécdota que me parece muy curiosa. Hay quien dice, algunos críticos, algunos historiadores, dicen que Kathleen tenía dos familias. Claro, es que estos viajes tan largos, ¿no? Que tenía una familia en Nueva York, y en el oeste parece ser que tenía otra familia con una nativa. Bueno, no, es una de las ideas. Entonces me parece interesante. Es quizá uno de los que más recogió de nuevo esa idea de paisaje humano que les decía, la realidad con la que convivían. Aquí tienen al gran jefe Nube Blanca y a la derecha un chamán en pleno rito. Voy a avanzar porque esto lo van a ver en sala. Y quería que llegáramos a hablar rápidamente de algunas cosas que no aparecen, ¿no? De esta imagen que nos hemos creado de América, del trópico. Esa línea que tienen ahí es el ferrocarril, que aparece muy poco. Ya han visto que no aparece en los paisajes, ¿no? No aparece... Este es en los años 60 se va desarrollando, y si no me equivoco, que no tengo aquí la fecha, creo recordar que en el 66, 69 se cierra y unía las ciudades de Omaha con Sacramento. Tienen ahí como las compañías que fueron haciendo cada uno de los tramos, no era una única compañía, sino varias. ¿Se acuerdan que hablamos del tatarabuelo del varón que tenía una compañía del ferrocarril? Al final hay cosas que se van entrelazando. Bueno, el tren también acelera la industrialización en Estados Unidos y sobre todo después de la Guerra de Secesión. No olviden ese elemento tan importante en el contexto de los Estados Unidos. Una guerra que tiene lugar entre el año 61 y 65 que tampoco han visto en nuestros cuadros. No hemos visto el tren, no hemos visto... El tren también modificaba el paisaje. El tren era un elemento que formaba parte ya
de ese nuevo paisaje del siglo XIX, pero que no aparece recogido. Sí lo hemos visto en otros artistas, en otros pintores a lo largo de las conferencias. El ir construyendo, el ir creando esos nuevos caminos, esta me parecía muy poética, esa idea del viaje y del camino, y además atravesando el paisaje que se refleja en el lago. La industrialización, esto era también paisaje en América. La deforestación, por eso también se empezó a trabajar o a pensar en la protección de los parques, del entorno, de esas inmensas secuoyas de las que todos hemos oído hablar, ¿no? Esto también era paisaje en América, paisaje que a la derecha ven que trabajaba también en el ferrocarril y paisaje a la izquierda que formaba parte de esas infraestructuras que permitían la industrialización y el trabajo en esta nación, en esta joven nación. Y la guerra, también hay un paisaje bélico, que si se dan cuenta en todo momento estamos recurriendo a la fotografía para ver. Bueno, pero como no quiero que se vayan con esa imagen de la guerra, de la industrialización, queremos mantener un poco esa idea del romanticismo. Volvía con la obra de George y fíjense cómo se instalaban estas obras. Aparte del tamaño que yo les hacía fijarse en el tamaño de las obras, que en este caso yo creo que no está ahí, pero si no recuerdo son como 2 por 3, o sea, es un cuadro inmenso. Así es como lo expusieron en el año 64. Fíjense qué teatralidad, ¿no? Los cortinajes, parece que está en un escenario, ¿no? Lo han teatralizado la obra. Esa sensación que yo les decía de meternos en la pintura, como la han magnificado, y por si era poco, ponen a 3 presidentes en el retrato en la parte superior para magnificar aún más, ¿no? Es por Dios y por la patria casi, ¿no? Bueno, termino ya enseguida, termino ya. Bueno, les decía, esta imagen de América que no aparece, pero que está, y ellos son conscientes de que está. Bueno, podríamos haber hecho todo un hilo para llegar al grupo de los 8, al realismo social americano, pero obviamente no es posible ni es el lugar. Sí les quería hablar de esa revisión, esa otra imagen de América a la que yo me he referido muy brevemente y en la que ellos están trabajando ahora, 150 años después de la Guerra Civil. Ha habido una exposición en el Metropolitan titulada La Guerra Civil y el arte estadounidense, en el que está empezando a salir, por un lado, la fotografía, pero por otro también pintura que nos muestra esa otra América que en el paisaje no hemos podido ver, y otra muestra titulada La fotografía en la Guerra Civil. Simplemente se lo anunció. Bueno, también me hubiera gustado hablar de Pollock y de la pintura en arena de los indios, pero bueno, lo que les he querido plantear para terminar es otra cuestión. A finales de los años 60 surge una tendencia artística que utiliza la naturaleza como marco, toma de ella los materiales, la tierra, las rocas, la madera, el fuego, el viento, el agua y también el espacio y el tiempo. Y curiosamente el lugar en el que se empieza a desarrollar esta nueva tendencia artística son los desiertos de Nevada, de Utah, de Colorado y de Nuevo México. ¿Por qué surgió en América del Norte el land art? Aquel paisaje que hemos visto como históricamente había inspirado a los pintores comenzó a ser suplantado por otra naturaleza, esta de origen conceptual. Explorar el paisaje como parte de la obra y no solo como contexto. Esta es una obra de Walter de María, que bueno, se ha convertido también en un elemento turístico. Hay una cabañita y se puede ir a ver este espectáculo. Son los campos de luz que en el año 77 empezó a instalar en el desierto de Nuevo México.
Su objetivo era trabajar con los fenómenos atmosféricos, pero esta vista me parecía que era realmente obvio cómo retomábamos la imagen de aquellos paisajes que hemos estado viendo. Son 400 postes de acero inoxidable terminados en punta. Tienen 5 metros de altura, ocupan una superficie de 1,6 kilómetros de extensión, están situados a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y lo que consigue Walter de María es que sea la naturaleza la que cree la obra y dé lugar a este espacio, a este espectáculo lumínico y sonoro de gran intensidad estética y artística. ¿Se pueden imaginar cómo será, en esa gran extensión que acaban de ver, asistir a un acontecimiento sublime? Porque desde mi punto de vista la tormenta es sublime, es algo que nos puede aterrorizar, pero que al mismo tiempo nos atrae y nos fascina, ¿no? Es una sensación que volveríamos, ¿no?, a lo que ya hemos hablado. Walter de María trabajó también en música, un disco, unas composiciones que titula Drums and Nature, en los que utiliza sonido de la naturaleza y tambores rituales para construir. Es un experimentador, él habla siempre de los laboratorios y del experimento, y cómo la naturaleza es uno de esos elementos. Esta otra fotografía es Línea en el desierto de Tula, que es una obra del año 69, que vuelve a ser una intervención, como ven, de Lanard en este inmenso paisaje. El otro artista con el que quiero terminar es Robert Smithson, y termino con él porque además es como muy significativo. Bueno, él trabajó con el concepto de earthwork, el trabajo de la tierra, y pasó de hacer pintura abstracta en sus primeros años a la escultura. Él entiende estas intervenciones, acciones en la naturaleza, como gigantescas esculturas. Son obras que están construidas con maquinaria industrial, que no tienen ningún fin utilitario, simplemente construir ese elemento en esos espacios. Normalmente están alejadas de la población. Esta es la más conocida, la espiral Yeti. Se la muestro aquí desde otro punto de vista, desde una vista aérea. Es una acción construida en el año 70. Tienen la vista aérea y aquí tienen a Robert Smithson y una imagen de cómo está la espiral Yeti ahora mismo. Es una fotografía del año 2005, porque yo les hablaba de dos elementos, no solamente del espacio, sino del tiempo. Como el elemento tiempo, ellos quieren que forme parte de la obra de arte, entonces verán imágenes en las que durante un tiempo el lago tuvo más alto el nivel de agua y desapareció la espiral. Cuando volvió a aparecer, porque hubo sequía, años de sequía, el material se había transformado al estar sumergido. También es un lago curioso en el que tiene un índice de salinidad muy alto y con frecuencia se tiñe de rojo. Se tiñen de rojo las aguas por la concentración de algas. Bueno, Smithson, además de la espiral, construyó también en Texas, Amarillo Ram. Ahí tienen unas imágenes de cómo es el proceso, la construcción de esta rampa, de este elemento en la naturaleza. Bueno, vamos a ver un vídeo para terminar. Este es muy breve, creo que no llega a 2 minutos.
mud, salt crystals, rocks, water. North by east, mud, salt crystals, rocks, water. Northeast by north, mud, salt crystals, rocks, water. South by east, mud, salt crystals, rocks, water. South, mud, salt crystals, rocks, water. South by west, mud, salt crystals, rocks, water. Lo que has visto es una grabación, oían además el ruido de la avioneta. El propio Robert Smithson se ocupaba de fotografiar desde la avioneta y de grabar estos vídeos de sus piezas. En el año 73, que es el año en el que empezó a trabajar en Amarillo Ramp, se estrelló con la avioneta y murió. Entonces me parecía que era interesante. Bueno, la pintura de paisaje americana que acabamos de ver, y no sé si para nosotros simboliza la grandeza del paisaje americano, yo creo que nuestro repertorio de imagen realmente es el cine quien nos la ha proporcionado, pero bueno, tenemos ahí ese referente. Y no sé si nosotros encontramos ese sentido religioso que ellos veían tan claramente en las piezas. Pero sí estoy segura de que ustedes ven mucho más en esos paisajes. Seguro que su mirada es una mirada romántica también. Y seguro que en todos nosotros existe el deseo de recuperar esa armonía de la naturaleza, esa armonía expresada en las obras y en las acciones de Lanard con lo que hemos terminado. Eso es todo. Gracias.